viniendo de China uno valora muchísimo más, ¿no?, la buena información. Por eso creo que es urgente que demos con el modelo económico que nos permita hacer buen periodismo y a la vez poner menos cortapisas para llegar al máximo número de personas y lograr así que nadie se quede atrás. Prentsa askatasunaren nazioarteko egun honetan informazioaren eta komunikabideen inguruko alfabetizazioak duen garrantzia azpimarratu nahi dut. Eskoletan, ikastetxeetan, gaztetatik alfabetizazio mediatikoa bultzatzea oso garrantzitsua dela iruditzen zait. Alde batetik jakiteko komunikabideek nola funtzionatzen duten, informazioa iristen danean, informazio hori modu kritiko baten aztertzeko gai izateko eta batez ere albiste falsuak atzemateko. Nuestro trabajo como informadores es también un trabajo de formadores, de intentar dar claves a nuestros lectores, telespectadores o seguidores en redes sociales para que puedan contextualizar, interpretar mejor las realidades que ocurren en este mundo, algunas de ellas a miles de kilómetros, como las que me tocan contar a mí. Un trabajo de formación para combatir y hacer frente a las cada vez más habituales fake news. Como señala la Declaración Universal de Derechos Humanos, establecer, mantener y fortalecer una prensa independiente, pluralista y libre es indispensable para el desarrollo y mantenimiento de la democracia y el desarrollo económico y social de un país. La información independiente como valor social es un componente imprescindible de las sociedades modernas, ya que garantizan y promueven la libertad de expresión y el acceso a las fuentes de información. De esta manera, los profesionales de los medios de comunicación contribuyen a mejorar los conocimientos, las actitudes y la conciencia crítica de las personas. Feliz Día Mundial de la Libertad de Prensa. Prentsa askatasunaren nazioarteko egun zoriontsua izan. Prentsa askatasunaren nazioarteko egun honetan, prentsa askea, inpartziala eta anitza aldarrikatu nahi dut. Hemen Estatu Batuetan ez da urte erraza izan informatzeko, baina erasoak eraso eta oztopoak oztopo jarrai dezagun lanean. Desinformazioa gainditu behar delako eta informazioa guztion ondasuna delako. Es que la humanidad da 2 pasitos para adelante y vuelve 4 para atrás, ¿no? Pero a propósito del Día Mundial de la Libertad de Prensa, lo que tenemos que decir es que esa es la dirección hacia la que tenemos que ir, ese es el horizonte que tenemos que intentar para que la libertad de prensa en todas las sociedades, en todos los países, en todo el mundo, más allá de algo formal, sea algo real y necesario, porque es necesario para la democracia, para el bienestar de los ciudadanos, de las sociedades, de los pueblos, de las culturas. Lo necesitamos para vivir, para respirar, para ser realmente seres humanos con dignidad. Libertad de prensa para recordar que las mujeres saharauis llevan 40 años resistiendo en el desierto y para denunciar que en nuestro país cada año entre 40 y 60 mujeres son asesinadas por el terror machista. Libertad de prensa para denunciar que las mujeres africanas sufren la escisión del clítoris. La información es un bien común que sirve para que millones de mujeres y hombres dejemos de ser el sur del mundo. La celebración del Día Mundial de la Prensa tiene que ser un recordatorio a gobiernos, instituciones y dirigentes mundiales del deber de garantizar la libertad de información de forma global. Esto supone proteger a los periodistas para que puedan desarrollar su labor profesional, establecer un marco jurídico para la defensa de los medios de comunicación garantizándoles su independencia y facilitar a la sociedad el acceso a la información. En estos últimos años y más concretamente durante la pandemia estamos viendo las consecuencias de la difusión de noticias falsas que generan total desinformación. Esto hace necesario asegurar la libertad de prensa, el derecho a la información y el derecho de opinión para evitar las tentaciones totalitarias que están emergiendo a nivel global. Si algo hemos aprendido durante toda esta pandemia es que la información es un bien esencial y además de esencial tiene que ser un bien común. Tenemos que trabajar los y las periodistas para hacer una buena producción, una buena distribución, un buen contraste de la información que facilitamos a la ciudadanía para evitar que pesen más los bulos y las fake news que la información real y certera que nosotros estamos dando. Así que en este día tan importante vamos a reivindicar la información como un bien común. La libertad de prensa es un bien esencial para el desarrollo de la vida democrática. Sin ella no hay verdadera democracia. Y por nuestra parte, la parte de los periodistas, eso requiere que hagamos una información contrastada, de calidad y que dé voz a todos los sectores de todos los ámbitos. También necesitamos que la sociedad valore nuestro trabajo, que lo valore en todos los sentidos, porque esa misma sociedad, cada día más compleja y más plural, precisa más que nunca de una información solvente.
En un momento en el que las fake news, las noticias falsas, amenazan con confundir a nuestra audiencia, que somos todos, quiero poner en valor a los medios de comunicación que buscan la verdad y la transmiten con rigor. No todo vale, y menos cuando cualquier ciudadano puede ejercer de pseudo periodista, incluso con pretensiones aviesas. Además, tengamos en cuenta, más que nunca, que como dijo Marshall McLuhan hace 57 años, el medio es el mensaje. Pandemiaren urte komplikatu honetan oso agerikoa izan da informatzea eta informatuta egotea beharrezkoa dela, hau da informazioa denon ondasuna dela, eta horregatik kazetaritzak izugarrizko erronka daukagu ikuslearengana, irakurlearengana, entzulearengana ahalik eta modurik argienean eta egiazkoenean iristeko. Oso urte konplikatua izan da, iritsiko dena ez da errazagoa izango, eta horregatik informatzea eta informatuta egotea beharrezkoa da. Hori da datorren eta daukagun erronkarik handiena. La libertad de información es un derecho universal. Hay leyes internacionales que la protegen. Una sociedad sin una buena salud informativa es fácil de manipular. Por eso, los ciudadanos tenemos que exigir la mejor información. Tenemos que luchar porque esta información sea veraz, para poder romper los límites establecidos muchas veces por personas sin escrúpulos que viven de los bulos y de las mentiras. Por favor, señor ciudadano, señor político, señor juez, reivindique la mejor información posible. ¿Por qué necesitamos periodistas? Yo los necesito por lo menos para entender lo que nos está ocurriendo, para orientarnos entre tanta noticia, las falsas y las interesadas. Periodistas que investiguen, que expliquen, que analicen, que pregunten a quienes tienen las claves, con criterio, con fuentes, con independencia, con estabilidad laboral para ello, que se cuestionen todo y a todos. Yo creo que tenemos que ser el label, el sello de calidad de la información veraz. Y ese es nuestro futuro, si no, a la irrelevancia. La información como un bien común. Con este titular me invade un debate interno, ya que en economía lo de bien casi siempre va unido a la cuestión monetaria. Quizá deberíamos pensar en la información como un servicio común, al alcance de todas y todos, sin ninguna contraprestación material. Eso sí, los medios tenemos un gran trabajo, no perder nunca la confianza de espectadores, lectores u oyentes. Informazioa ondarea da, eta ondasuna ere bai. Eta ondasuna zaindu egin behar dugu. Jarriko alzenuke horretarako prest ez dagoen norbaiten eskutan pala bat duelako arkeologia induzketak. Denak ez du balio, edo denak ez du berdin balio, jakin dezagon bakoitzari berea ematen. Kazetaritzaren balioa, baita arkeologiarena ere, sinesgarritasuna da. Ez dezagon galdu. La libertad de prensa es muy importante, pero también es muy importante algo relacionado con ella, que es la independencia, y que está más en peligro que nunca. La independencia de los poderes públicos y de los poderes económicos que presionan constantemente a los periodistas para que pongamos la información a su servicio. Esto no debe pasar y debemos luchar por tener unos medios independientes y porque los periodistas podamos hacer nuestro trabajo de manera honesta y sin ceder a este tipo de presiones. Y para eso necesitamos el apoyo de los lectores y también el apoyo de nuestras propias empresas. Cuando ocurre una inundación, el primer bien básico que los equipos de salvamento procuran asegurar es el agua potable. La clave para la supervivencia, dicen, no es la falta de agua, sino la falta de agua de calidad. En estos últimos tiempos el paisaje se ha llenado de pozos contaminados que malversan la realidad y nos convierten en ciudadanía dependiente y manipulable. Con motivo del Día de la Libertad de Prensa, quiero apelar a la responsabilidad de empresas periodísticas, instituciones y profesionales para que aseguremos el acceso a la información como un bien esencial. Necesitamos periodismo de calidad dedicado a cumplir con su función social, asegurar el acceso y el derecho a la participación y formación de la ciudadanía. Y lo necesitamos como el agua.
Con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa, que este año se celebra bajo el título de la información como un bien común para todos, desde la cadena SER en Euskadi me complace compartir con todos vosotros algunas reflexiones en torno a la importancia de la información, sí, pero la información contrastada, la información rigurosa, la información contextualizada. Este ha debido ser siempre el papel fundamental de los periodistas y del periodismo y de los medios, y ahora más que nunca, sobre todo debido a esta sobreabundancia de información que nos rodea en estos momentos. Desde luego los medios de comunicación seguimos siendo muy importantes porque somos ese canal que permite a la sociedad, a la ciudadanía, tener la información a la que tiene derecho a acceder, a conocer, a saber. Desde nuestra vocación de servicio público, aquí en la radio, sabemos que nuestra responsabilidad es ahora mayor que nunca. Y además la radio es un medio que permite, digamos, no dejar a nadie atrás también en cuanto al derecho a acceder a la información, porque es un medio que está abierto a todos, a toda la ciudadanía, que se puede escuchar a cualquier hora del día, tantas veces como se quiera, y en tiempos de pandemia además ha confirmado que es uno de los medios más sólidos, más fiables y más creíbles que hay ahora mismo. Así que desde la cadena SER en Euskadi reafirmamos, renovamos nuestro compromiso con la información, pero la información rigurosa, la información de calidad como un bien para todos. Gracias y feliz día. Maiatzaren 3an, Windhoekeko deklarazioa sinatu zen Amerikako hiriburuan. Bertan, prentsa aske, independente eta pluralista bat garatzea adostu zen. 30 urte eta gero, gauza bera aldarrikatzen jarraitzen dugu prentsa askatasunaren nazioarteko egun honetan. Kazetaritza indartsu eta garden bat nahi baldin badugu, informazioa ondasun komun gisa ulertu behar dugu, gobernuen, lobbyen eta komunikazio taldeen gainetik. Me sumo al Día Internacional de la Libertad de Prensa para poner en valor el buen periodismo. Un periodismo libre, plural y de calidad. Apostemos por las y los profesionales que trabajan a diario para conseguir información contrastada y contar la verdad. Por una información como un bien común. No hay un solo día que pase sin que celebremos el Día D. Hoy celebramos el Día Mundial de la Libertad de Prensa. He encontrado otras celebraciones, no siempre buenas ni ejemplares de un 3 de mayo. Por ejemplo, en Barcelona se descubre una fábrica de moneda falsa. Se restablece también la Compañía de Jesús. Tras la muerte de Franco, el gobierno restablece el Partido Socialista de Cataluña. ETA pone fin a su ciclo histórico y se disuelve dejando atrás 853 víctimas y más de 700 atentados. Y así, hasta una larga lista de celebraciones en esta fecha que gracias a los periodistas hoy recordamos como un bien común.